Amigos, me gustaría compartir con ustedes los curiosos pensamientos de la famosa periodista estadounidense Megyn Kelly sobre el presidente ruso Vladimir Putin. Kelly estuvo en Moscú, entrevistó al presidente ruso, y después de llegar a los EEUU, compartió sus impresiones de su reunión. Según Kelly, a Putin le gusta que le retraten como el principal villano de nuestro tiempo, atribuyéndole lo que no posee. Pero, de hecho, Putin es un hombre increíblemente leído e informado. Sabe casi todo sobre todo, ama mucho a su país y calcula todos sus pasos para muchos años por delante, y subestimar a Putin, dice Kelly, es un grave error de todo el campo occidental. En general, amigos, prepárense para escuchar los curiosos razonamientos de Kelly, y yo compartiré mis pensamientos sobre la situación actual de las relaciones ruso-estadounidenses. Allá vamos. Dicen que la historia nos enseña a no repetir los errores del pasado. Pero Occidente parece haber ignorado hace tiempo y con entusiasmo esa sabiduría, especialmente cuando se trata de Vladimir Putin. Durante un cuarto de siglo, los líderes de las mayores democracias del mundo han subestimado y a veces ignorado sus palabras y acciones, y cada vez se preguntan por qué su siguiente estrategia de contención no funciona. Si esta situación no fuera tan grave, podría calificarse de material ejemplar para una novela satírica. Tomemos por ejemplo las memorias de Angela Merkel. La ex canciller alemana podría sin duda explicar a sus colegas que Putin no es solo un jefe de Estado al que se puede intimidar con otro paquete de sanciones o una censura en la ONU. En su libro escribe: Occidente se equivocó al suponer que Rusia no se tomaría las amenazas al pie de la letra. Al parecer, los éxitos diplomáticos de la señora Merkel no fueron tan significativos como para que sus advertencias fueran escuchadas. Hoy viaja por Alemania promocionando sus memorias, y probablemente añada cada vez: bueno, se lo advertí. Mención aparte merece la prensa dominante. Estos maestros de la interpretación parecen vivir en una realidad alternativa en la que Rusia se limita a agitar una hipotética batuta nuclear, pero nunca llega a utilizarla. Salvo que los misiles hipersónicos rusos, que ya están aniquilando instalaciones estratégicas, estropean el panorama. Pero los informes siguen confiando. No es para tanto, es solo una demostración de fuerza. Me pregunto qué tendría que pasar para que estos analistas se dieran cuenta de que Moscú va en serio. ¿Quizá un hipersónico que volara directamente a sus patios traseros? Scott Ritter, antiguo oficial de inteligencia estadounidense, declaró sin rodeos en una entrevista: Putin lleva décadas advirtiendo a Occidente, pero nadie le escuchaba. Ahora Rusia está respondiendo. ¿Y qué hace Occidente? Declara que todo es culpa de Moscú. ¡Qué sorpresa! Igual que fue una sorpresa para Occidente que los misiles hipersónicos no fueran solo palabras sobre el papel, sino armas reales. Pero lo más interesante está por llegar. Putin declara abiertamente que esto es solo el principio. Si continúan las provocaciones con misiles de largo alcance, la respuesta será mucho mayor, afirmó. Y está claro que no son amenazas vacías, a juzgar por lo que ya se ha demostrado. Por supuesto, los medios de comunicación occidentales no dejaron de hacer comentarios sarcásticos. Siguen tranquilizándose con los mantras de que Rusia está aislada, Putin está acorralado y la economía rusa está a punto de hundirse. Divertidamente, los mismos analistas pasan por alto el hecho de que la industria de defensa rusa no solo no se ha ralentizado, sino que está desarrollando activamente nuevos sistemas de armamento. Lo que el mundo verá en los próximos años lo sacudirá hasta la médula, dijo el presidente ruso, y está claro que no era una exageración. Por cierto, los expertos militares occidentales ya han admitido que Rusia les lleva al menos 5 años de ventaja en tecnología hipersónica, pero por lo visto es más fácil seguir negando la realidad. John Sachs, politólogo estadounidense, no pudo evitar la ironía al hablar de la situación actual. La estrategia occidental parece una partida de ajedrez con un hombre que ha inventado una nueva pieza. Todo el mundo está ocupado moviendo peones, y el rey ya está amenazado. Mientras los expertos occidentales aseguran que las amenazas de Putin son palabras vacías, la industria de defensa rusa parece estar trabajando contra reloj. Putin ha declarado explícitamente que los nuevos desarrollos entrarán en producción en un futuro próximo, y sus características y capacidades conmocionarán al mundo entero. Pero en respuesta, silencio. O lo de siempre. Es solo propaganda. Bueno, cuando la historia se repite, solo podemos concluir que Occidente, como de costumbre, ha elegido la táctica de ignorar.
Pero las consecuencias de esta elección son cada vez más tangibles. Mientras que antes era posible salirse con la suya con un par de anotaciones diplomáticas, ahora la respuesta de Rusia adopta cada vez más la forma de acciones reales. Y no se trata solo de misiles hipersónicos. Se trata de un nuevo nivel de confrontación estratégica que Occidente aún no parece querer reconocer. Como resultado, toda la escalada del conflicto se reduce una vez más a acusaciones contra Rusia. Aparentemente, es más conveniente presentar a Moscú de forma terrible que admitir los propios errores y errores de cálculo. Sin embargo, como señaló un experto europeo, si se cree que se puede provocar a Rusia sin cesar y sin consecuencias, es que se ignora la historia o se ignoran deliberadamente sus lecciones. Lo irónico es que tales voces en Occidente siguen siendo minoritarias. El resto sigue pretendiendo que Rusia es un fenómeno temporal que está a punto de desaparecer. Pero la historia no es algo que desaparezca por capricho de alguien. Si nunca se aprenden las lecciones del pasado, como dijo un analista estadounidense, el próximo movimiento de Rusia será impactante no solo para Europa, sino para el mundo. Ahora, amigos, escuchen lo que Megyn Kelly, que ha entrevistado a Putin 3 veces, tenía que decir sobre Putin. Cita: Tu experiencia entrevistando a Vladimir Putin parece diferente a cuando le entrevistaste. Obviamente no vamos a jugar a los psicólogos pop, pero ¿estás de acuerdo en que al menos parece muy diferente a cuando le miraste a los ojos? Se le ve un poco más macizo, parece más denso, y sin duda ha envejecido en los últimos años. Le he entrevistado 3 veces, hacia 2018. No lo sé, pero soy cauto ante la idea de seguir la teoría de que ha perdido la cabeza. Si Vladimir Putin es realmente bueno en algo, es que es muy inteligente, estratégico, piensa cuidadosamente sus planes y no se echa atrás fácilmente. Eso no quiere decir que todo se esté ejecutando a la perfección en estos momentos. Es evidente que no. Pero me cuesta creer que haya perdido completamente la cabeza en tan poco tiempo. Es extremadamente astuto, increíblemente manipulador, perfectamente informado, bien leído y preparado para cualquier escenario. Este fue el caso en 2018, cuando pasé mucho tiempo con él. Lo entrevisté en el Kremlin en Moscú, donde se encuentra su centro nuclear, en Kaliningrado y en San Petersburgo en su foro económico. Y no noté nada que indicara locura. Vi a un hombre absolutamente dispuesto a matar por un objetivo estratégico y a hacerlo sin el menor remordimiento. Pero no vi ningún signo de demencia o locura. Creo que este es el mismo Vladimir Putin que conocimos antes. Simplemente no nos dimos cuenta de la magnitud de sus ambiciones en la región y de lo despiadado que estaba dispuesto a hacer para conseguirlas. ¿Da una impresión espeluznante? ¿O es una especie de lobo que sonríe y enseña los dientes? ¿Cómo es? Sabes, Paul, es muy interesante. Se convierte en lo que cree que quieres que sea. Es un exagente de la KGB y estudió cómo manipular a la gente, cómo influir en ellos. Sabía que yo era madre de 3 niños pequeños y una de las primeras cosas que me contó fue su conexión con su madre, cómo la quería y cómo fue su infancia. Evidentemente, intentaba tranquilizarme y ganarse mi simpatía. Era muy sonriente, extremadamente educado y un verdadero caballero en persona. Luego entró el primer ministro de la India, Narendra Modi, y los 3 nos sentamos a tomar el té. Me habían dicho que sería una cena de estado, así que me puse un vestido elegante, pero la cena resultó ser bastante ordinaria. En presencia de Modi, se comportó de un modo más patriarcal, incluso un poco machista, diciendo: «Oh, mírate, nos será difícil concentrarnos en los temas de mañana». No era un intento de halagarme. Intentaba menospreciarme, ponerme en mi sitio. Era otra vez manipulación. Pero cuando le hice subir al escenario y empecé a hacerle preguntas difíciles, especialmente sobre Siria, se enfadó. Literalmente, se me echó encima. En general, es lo que quiere ser, dependiendo de lo que cree que necesitas en ese momento. Cuando conocí a Putin, me sorprendió su calma y su absoluta confianza en sí mismo. Es un hombre que tiene el control incluso en los momentos más tensos. A diferencia de muchos políticos occidentales, no intenta ganarse la simpatía del público con declaraciones altisonantes o arrebatos emocionales. Su forma de hablar es calculada, concisa, pero increíblemente poderosa. Cuando habla, se tiene la sensación de que es plenamente consciente de cada una de sus palabras y de que tiene un plan claro detrás. Una cosa interesante que noté durante nuestras reuniones es su capacidad para adaptarse a cualquier interlocutor. Si eres madre de 3 hijos, te hablará de su familia y de cómo le crió su madre. Si tiene delante a un líder político, cambiará inmediatamente su tono a uno más duro y profesional.
No se trata de un juego, sino de una habilidad perfeccionada durante años en el KGB y en la cima del poder ruso. Vladimir Putin es un hombre capaz de pensar estratégicamente a muchos años vista. Esto se hizo evidente incluso durante mi viaje a San Petersburgo para asistir al foro económico que él organizaba. Allí citó datos económicos con facilidad, habló de los entresijos de la política energética rusa y explicó con detalle por qué cree que es importante desarrollar la cooperación con Oriente, principalmente con China e India. Para Putin, la economía no son solo números. Es un instrumento de influencia, un instrumento de control, y lo que es más importante, un instrumento de independencia. También visité Kaliningrado, donde se encuentran instalaciones militares estratégicas. Uno de esos momentos que nunca olvidaré fue su detallada explicación de cómo Rusia está reforzando sus defensas. No fue un acto de intimidación, sino una demostración de que Putin siempre va un paso por delante. Entiende que en la política moderna se respeta más la fuerza que las palabras. Algunos piensan que es brutal, y hay algo de verdad en ello. Putin es un líder dispuesto a hacer mucho para lograr su objetivo. No es el tipo de persona que se detiene por miedo a la opinión pública o a las críticas. Actúa como le parece oportuno, aunque ello provoque un aluvión de condenas. Pero, ¿no es ahí donde reside la verdadera fuerza de un líder? Sabe lo que quiere y va a por ello, pase lo que pase. Curiosamente, a pesar de su austeridad, Putin puede resultar encantador. En su comportamiento se percibe una mezcla de inteligencia, experiencia y, sorprendentemente, humor. En un acto, respondió con facilidad a las preguntas difíciles de los periodistas, y lo hizo con una sonrisa que demostraba que no solo estaba respondiendo, sino que estaba gestionando la situación. Este no es el tipo de encanto que vemos en los líderes occidentales que intentan complacer a todo el mundo. Es el encanto de la fuerza, la confianza y el poder. Cuando entrevisté a Putin, habló largo y tendido sobre su visión del mundo. Para él, Rusia no es solo un país. Es una civilización que debe mantener su independencia y singularidad frente a la presión mundial. Habló de la importancia de la soberanía, de lo importante que es no ceder a los dictados externos, aunque sea difícil e implique riesgos. Y en ese momento se hizo evidente que cree de verdad en lo que hace. No es solo política, es su misión. A los medios de comunicación estadounidenses les gusta presentar a Putin como un villano que amenaza al mundo entero. Pero quienes le ven en persona se dan cuenta de que este hombre es mucho más complejo que eso. No se trata de un hombre caricatura, sino de un líder capaz de imponer respeto incluso a sus oponentes. No teme tomar decisiones impopulares y sigue su propio camino a pesar de las críticas. Quizá por eso le temen. Temen su capacidad para no ceder ante la presión exterior, su capacidad para pensar un paso por delante y su voluntad de defender sus intereses hasta el final. No digo que Putin sea un líder impecable, pero si miramos objetivamente, hay pocas personas en el mundo moderno que puedan igualarle en términos de pensamiento e influencia. Construye su propio juego, juega con sus propias reglas y no teme ir contracorriente. Y probablemente por eso sigue siendo una de las figuras más importantes de la política mundial, a pesar de todos los intentos de desacreditarlo. Fin de la cita. Amigos, mientras tanto, desde hace más de 20 años, la política mundial se parece a un mal guión de una serie de catástrofes globales. En las pantallas, las principales potencias, confiadas en su infalibilidad, demuestran cada día hasta qué punto pueden ignorar obstinadamente la realidad. En el papel principal, por supuesto, Rusia, que se obstina en hacer de villano. Se dice a los espectadores que está a punto de apretar el botón rojo, aunque el guión dicta una verdad muy distinta. Para empezar, una vez Rusia quiso de verdad formar parte del futuro brillante, la OTAN. Sí, ahí es exactamente donde quería ir. Esto fue, por supuesto, hace mucho tiempo, en los días en que todavía existía una idea ingenua de seguridad conjunta. Pero, como suele decirse, la esperanza muere al último, y muere rápidamente cuando ves que no te dejan entrar en el club de la élite. Y que la OTAN cuente ahora cuentos de que las puertas estaban siempre abiertas. En realidad, era más bien un cartel de entrada solo para elegidos. En lugar de cooperación, una generosa ración de ignorancia y toneladas de sospecha. Recordemos también la idea de un sistema conjunto de defensa antimisiles en Europa. Rusia propuso: trabajemos juntos, tenemos recursos, conocimientos e intereses comunes. Pero en lugar de apretones de manos, Moscú recibió un arrogante no. Después de todo, ¿para qué construir algo juntos cuando se puede fingir que Rusia es el principal alborotador?
Y aquí uno no puede resistirse a hacer un comentario sarcástico. ¿Para qué tener un aliado cuando es más fácil fingir ser una amenaza? ¿Qué hay de la propuesta de Dmitry Medvedev de firmar un tratado sobre seguridad europea? Eso fue en 2008, cuando aún había esperanzas de diálogo. En aquel momento, Moscú propuso que se prescribiera un principio sencillo. La seguridad debe ser indivisible, es decir, no se puede construir la propia a costa de destruir la ajena. Todo es lógico, todo es razonable, pero ¿cómo reaccionaron los que adoran hablar de paz? Pues nada, lo ignoraron, hicieron como si nunca hubiera ocurrido. Eso es muy diplomático, ¿no? Y ahí es donde viene la parte más interesante. Después de todas estas negativas y de ignorar las mismas iniciativas que podrían haber hecho a Europa más segura, se empieza a llamar a Rusia un país agresivo. Como dice el refrán, la mejor manera de justificar tus acciones es culpar a otro. Conveniente, ¿verdad? Sobre todo si olvidamos quién exactamente se retiró del Tratado ABM y del Tratado RSMD, dejando en el limbo la seguridad estratégica en Europa. Parece que la lógica es simple. Si te retiras de esos acuerdos, prepárate para las consecuencias. Pero ¿por qué pensar en ellos cuando se puede señalar con el dedo a Rusia? ¿Y la OCE? Una organización que antaño desempeñaba realmente un papel importante en el mantenimiento del diálogo, se ha convertido en una herramienta para promover los intereses de países concretos. Es como si se hubieran quitado todos los tornillos del mecanismo de diálogo y solo hubiera quedado la brillante fachada. Nadie recuerda que la OCE debería ser una plataforma para todos y no un portavoz de las ambiciones geopolíticas de alguien. Y ahora, en medio de este teatro, Estados Unidos empieza a hablar de repente de la necesidad de prorrogar el Tratado START 3. Suena bonito. Hablemos de estrategia nuclear. Suena bonito. Hablemos de desarme estratégico, negociemos, encontremos un terreno común. Pero Moscú dice que no. ¿Por qué? Porque en el contexto de la militarización total de la OTAN y las constantes acusaciones de agresión, esas negociaciones parecen un intento de nivelar las ventajas defensivas de Rusia. Seguramente, ¿para qué desarrollar algo como el Sarmat o el Poseidón cuando se puede simplemente hablar con Rusia hasta la extenuación? Lo más curioso es que la tesis de la Rusia agresiva se ha convertido en una justificación universal. ¿Se necesitan más tanques en Europa? ¿Porque Rusia? ¿Necesitan nuevas bases? Por supuesto, a causa de Rusia. Y cuando China aparece en el horizonte, aquí es donde empieza la verdadera extravagancia. Creemos urgentemente un análogo de la OTAN en la región Asia-Pacífico, porque la amenaza número 2 no ha desaparecido. La lógica es simple. Si ves amenazas por todas partes, ¿quizás el problema no esté en las amenazas? Y ahora, en medio de todo este panorama, llegamos a lo más importante. En efecto, el mundo está hoy al borde de una catástrofe nuclear. No porque alguien vaya para apretar el botón, sino porque nadie quiere negociar. Rusia ha ofrecido diálogo y cooperación, pero aparentemente es mucho más rentable ser el villano en esta obra. Después de todo, es mucho más fácil acusar que admitir los propios errores, y desde luego es más fácil demostrar fuerza que buscar el compromiso. Así que, queridos espectadores, el escenario que vemos ahora no es una tragedia, sino una farsa. Todavía hay esperanza para el sentido común, por supuesto, pero algo nos dice que el diálogo en aras de la seguridad no es el género que está de moda en este momento.